lo Ajá, que necesitaban era aprender. sí, Pero sí, me gustó mucho el tiempo que estuve yo trabajando. qué bien. Hermanos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, Aquí hermanos. practicando con el profesor. Buenas Vamos noches. Buenas noches, mi hermano. vamos a esperar unos 2 minutitos más Sí, claro que sí. a ver si alguno más entra para Sí. Buenas pasarle. noches, Buenas noches, mis Buenas, hermanos. Miguel, Dios les bendiga, pastor. Amén, igualmente. hermano. El clima por allá, ¿cómo está con ustedes? Y está un poco nublado y está frío. Hay Oh, sí. viento del sur, así que hay Aquí es bastante frío. caliente. Aquí es muy caliente. Estamos a 36 de temperatura. Y Siempre tenemos nosotros, temperatura alta. hoy creo que estamos no sé si en 13 grados más o menos. Oh, muy bonito clima. Está Precioso, lindo, ¿no? viento frío solo. Y yo le decía a mi hermano, que cuando yo tuve la oportunidad de ir a Santiago de Chile, me tocó exactamente invierno. Y llegué al aeropuerto y andaban quitando la nieve porque pues, no se podía caminar. Sí. Y Sí, acá por la humedad no hay nieve donde estamos, pero no, no, pero el pero, frío pero es sí, frío, pero es sí, muy helado. y el viento empeora, baja más Y la sensación térmica. sí, yo conocí de Uruguay Punta del Este. Punta del Este, sí, Sí, la sí, parte sí, tuve la turística. oportunidad de conocer. Sí. Bueno, Me ahí gustó mucho. está Arsenio, es de Asunción, Paraguay. Ah, Miguel, Pablo, Evangelina son de Buenos Aires, Argentina. Evangelina está sí, con razón conocí en, a este Arsenio con la playera en de, Paraguay. de Paraguay. Sí, Y Acá está 29 grados la temperatura agradable, qué poco bien, fíjate. de lluvia ayer y poco de granizo también. Aquí quiso llover ayer, un poquito así, nomás pasó una ventisca así, muy, muy leve, pero el calor no permite. Habían dicho que toda la semana iba a llover y están las nubes ahorita, hay nubes negras, pero pues no sé dónde vayan a caer, pero de caer caen aquí alrededor, porque luego me entero de que llovió alrededor. Alrededor me refiero yo que como de aquí a una distancia de 100 kilómetros o 50 millas de aquí, que llueve. Pero aquí, como es aquí donde vivimos, el estado está enclavado en un agujero. Entonces es un calor insoportable, mucho el calor. Igual cuando hace frío es extremoso, muy extremoso. Hace muy poco frío, pero los días que hace frío es tremendo. Y, profesor, ya Sí, tenemos hermano. un buen grupo, ya estamos Sí, me da grabando. gusto Cuando quiera saludar a todos empezar, mis. adelante. Adelante, vamos a orar, vamos a pedirle a Arsenio que nos lleve en oración. Amén, oremos. Eterno y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, gracias una vez más, Señor, de permitir aquí, Señor, a través de esta tecnología, reunir con los hermanos, Señor, y que tú puedas bendecirle al profesor Mauricio, al profesor también, Señor, que va a dar las clases, Señor, darle la inteligencia, la sabiduría, Señor, de poder explicar tu palabra a nosotros, Señor, así para poder servir también nosotros a otra persona, Padre Santo. Gracias te doy por la vida de todos mis compañeros y compañeras, Señor, que están también en línea, que Amén. Señor, bendecirle a ellos, a cada uno, Señor, y que podamos poner interés también, Señor, de lo que están explicando el profesor, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por permitir así, Señor, capacitarnos, Señor, y prepararnos, Señor, para tu obra, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos has brindado. Oramos a ti agradecido en el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Amén. este día tenemos las comunicaciones en la administración. Es un tema, le decía a mi hermano, que desde que lo empecé a leer, me apasionó mucho la comunicación.
porque he estado predicando sobre la comunicación y este tema está fabuloso. Pero bien, bueno, yo de aquí voy a sacar mensajes, voy a hacer una serie de mensajes, porque este me da bastante material para trabajar dentro de la comunicación, que es muy importante hoy en día, la comunicación. Las personas que no están comunicadas, pues están completamente, pues sin tener el acercamiento a la gente. Hay gente que vive de esa manera, que prefiere estar aislada, viven como los ostiones, encapsulados, pero la vida debe de ser alegre y debe de ser comunicativa. Entonces, vamos a dar comienzo con esta introducción. La letra A nos dice la importancia de la comunicación en la administración moderna. ¿Qué está pasando en lo moderno? El mundo moderno demanda nuevas técnicas de comunicación. Sí, el mundo moderno nos está rebasando. Cada vez hay más sofisticada tecnología que tenemos que estar a la saga. Los que algunos de nosotros nos hemos quedado atrás, nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Yo quiero decirles que yo tuve la oportunidad de aprender mucho de computación, pero no tuve yo la iniciativa de tener esos cursos. Yo trabajé en Sociedad Bíblica de México y estaba como director de finanzas y administración. Tenía la administración y las finanzas, pero los encargados de cómputo, del sistema de cómputo, los maestros, ingenieros, siempre me estaban invitando a que por qué no aprendiera yo de cómputo. Y yo le decía, no, le digo, pues por eso les pagan ustedes, cualquier programa que yo quiera, ustedes lo hacen. Y aparte le digo, yo tengo mucho en qué entretenerme, mejor en otra ocasión. Pero ¿qué pasa cuando yo termino mi periodo en Sociedad Bíblica? Yo empiezo a trabajar por fuera, dejo el despacho del que practicaba con mi hermano, dejo todo lo que es contabilidad y me someto exclusivamente a la palabra del Señor. En este tiempo, yo tuve la oportunidad de ser tesorero. Entonces, me doy cuenta que todo lo de la tesorería tenía que llevarlo por el sistema de cómputo. Ahí fue donde yo me di cuenta de que pues yo pues no sabía. Entonces tuve la necesidad de aprender. Un hermano ingeniero me enseñó y gracias a Dios lo poco, lo mucho que sé, a ellos. Pero es muy importante estar a la saga de la tecnología. Por eso en esta clase nos habla de el mundo moderno demanda nuevas técnicas de comunicación. Varios factores acentúan la necesidad de una nueva tecnología en el ramo de las comunicaciones. Número uno, el aumento incontenible de la población ha hecho de los métodos antiguos de comunicación instrumentos obsoletos y deficientes. Así es. Yo nunca tuve la oportunidad de trabajar cuando, cuando ingresó la computación, nunca tuvimos en los despachos contables, no existía la computadora, todo era a mano y los informes se hacían a máquina, pero no existía la computación. Cuando entra la computación fue un cambio formidable porque me di cuenta que podíamos avanzar mucho más con las máquinas de computación que haciendo los trabajos a mano. Hoy en día es fabuloso trabajar en la computación porque todo está dentro de la máquina y cualquier dato que queremos nos lo da. Cualquier estado financiero de origen, de aplicación, cualquier cosa que queremos, la máquina nos lo da. Los impuestos, el seguro social, Infonavit, todos esos impuestos nos los da la máquina, sin estar quebrándonos la cabeza de estar haciendo sumas y multiplicaciones y divisiones. ¿Por qué? Porque la máquina lo hace. Por eso estamos viendo aquí que los instrumentos antiguos quedaron obsoletos y deficientes. ¿Cuántas máquinas ya están en desuso? Hay cantidad. Aquí en la ciudad de Nuevo León, la gente acostumbra poner el equipo obsoleto, lo pone en la banqueta afuera de la casa. Ahí lo ponen y pueden durar ahí días, nadie se los lleva, nadie les interesa. Se pueden encontrar celulares obsoletos ahí tirados, nadie los quiere.
¿Por qué? Porque la tecnología ahorita va muy avanzada. Cuando tú vas y compras un celular, es que ya salió uno o dos nuevos. Entonces, van siempre adelante en la industria de de la comunicación. En la época de los reyes, los edictos y las órdenes eran comunicados a la población por medio de los heraldos. Acuérdense que ellos eran los únicos que daban la información. Estos les llamaban también pregoneros. Se colocaban ya sea en las plazas públicas, en los mercados o en las esquinas principales de la ciudad. Ahí se colocaban. Se colocaban en esos lugares para leer en voz alta el mensaje emitido por el rey u otro jefe supremo. Esos eran los encargados de dar la comunicación de lo que estaba sucediendo en el reino. Lo reducido del número de habitantes permitía que dichas órdenes llegaran así hasta el último ciudadano. Claro, hoy en día, pues, aunque alguien quiera dar un informe en una plaza principal, pues nomás van a oír los que están en el entorno, pero de la demás gente nadie se entera. Si a veces no nos enteramos ni por la televisión, ni por la radio, ni por otros medios, porque estamos absorbidos en otros asuntos. Contimás en ese tiempo, pues era una cosa tremenda dar la información. En la actualidad, la humanidad es tan numerosa y está tan desanimenada que no basta la utilización de la prensa, la radio, la televisión, el teletipo y tantos otros instrumentos informativos para lograr una comunicación efectiva. Así es. Aún con todos estos equipos que tenemos de comunicación, a veces no nos enteramos de alguna noticia que está pasando. Hoy en día, los que se dedican a la computación, que son despachos o grupos que se reúnen para dar información, es el medio con el cual estamos más informados. ¿Por qué? Porque hay mucho tecnicismo en parte de las televisoras y de parte de de los empresas de radio. ¿Por qué? Porque son empresas particulares, pero como no compactan con el gobierno, ellos no pasan información de las noticias del gobierno, pasan nomás las que son pagadas. Como el gobierno que tenemos ahorita ya no les paga, por eso se han retirado, porque ya no les dan. Entonces, estamos a veces aislados y a expensas a gente que se dedica a dar la información, pero por fuera. Así es como nos enteramos muchas de las cosas. Dos, la complejidad de la vida moderna también hace más complicada el proceso comunicativo. Para sobrevivir en esta última parte del siglo XX, XXI, es necesario involucrarse en un sinfín de actividades, sean de tipo laboral, educativo, social, cívico o religioso. Tenemos que estar involucrados en cualquiera de estos puntos, pero es menester estar en alguno de ellos, no vivir aislado. Esto demanda sistemas más precisos y prácticos. Claro, conforme vamos avanzando el tiempo, tenemos que tener equipos más prácticos y más sofisticados. Yo les hago una pregunta. eh, ¿Qué tipo de equipo manejan ustedes en su iglesia o en forma personal? ¿Manejan la laptop? ¿Manejan máquina de escritorio? ¿Manejan celular? ¿O manejan tablet? ¿Qué se les hace más fácil? Yo creo que celular, porque andamos todo el día con él. Sí, 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 ya es un elemento de uso. Ya no se puede dejar por lo mismo, porque la comunicación es vital en este tiempo. El celular es el primero y después muchos traen tablet, por más sencilla, más reducida, entonces está la tablet y luego le sigue la computadora y después la de escritorio. Entonces, así es como trabajan. Yo estoy por comprarme una máquina de escritorio, de escritorio. Es lo que quiero primeramente Dios, hacerme de una máquina. La que tengo es muy buena máquina, es una HP muy buena que me salió, tiene una gran capacidad, tiene 2 terabytes, entonces tengo bastante en memoria y todo, tengo bastante, estoy contento. Así es que esto demanda sistemas más precisos y prácticos en la comunicación de las cosas más trascendentales de la vida. Sí, necesitamos ir avanzando en los equipos.
Constantemente las empresas cambian completamente de equipo. Yo me di cuenta en los bancos ponen a subasta el equipo ya obsoleto, el equipo que acaba de terminar, ellos meten nuevo equipo, meten de todo el equipo completo, todo lo cambian completamente y lo venden a precios muy accesibles y que son equipos muy modernos y están en muy buenas condiciones. Entonces vale la pena a veces invertir en esos. Tercero, las desconcertantes fuentes de información que atentan la mente de los humanos deben ser superadas por un tipo de información estratégica si se quiere influir en la sociedad o en la iglesia y aún en el hogar. Efectivamente, las informaciones nos desconciertan porque son informaciones que están amañadas, lo que le llaman, maquillan la información, dan informaciones falsas, alteradas o de algo que no ha sucedido y que no va a suceder, pero es invento de las empresas informantes. Por eso es que muchas de las veces estamos mal informados y nos atentan contra la mente, están atentando contra el ser humano en meterle informaciones que no son, que vienen del exterior y que tampoco son, pero con tal de vender publicidad, lo hacen de esa manera. Muchas empresas lo hacen de esa manera. Toda la administración y especialmente la eclesiástica requiere una comunicación eficaz. Aquí lo dice muy claro, requiere una comunicación eficaz. Se ha dicho que administrar es hacer por medio de otros, trabajar con otros o lo que hacen los otros, también involucrarlos en nuestro trabajo. Si esto es así, entonces ya sabemos que hay que mejorar nuestros métodos comunicativos. Cuando vemos que los demás se están modernizando, automáticamente nosotros también tenemos que modernizarnos. Ya no podemos ya quedarnos donde estamos. La gente hoy en día, y aquí en Monterrey, es muy amante de cambiar su vehículo, ya no traer vehículos de años atrasados. ¿Por qué? Porque le sale más caro traer un carro antiguo que un carro moderno, porque son más económicos, los precios ya están al alcance, las empresas los ponen baratos, entonces el gobierno también entra para que tengas tu vehículo moderno, lo hace el gobierno con la finalidad de que no contamines el ambiente, porque esos carros antiguos contaminan el ambiente y al gobierno no le conviene que haya mucha contaminación. Este lugar donde vivimos nosotros es un lugar muy contaminado. Aquí a la espalda donde estoy yo sentado hay una empresa muy grande, una empresa que trabaja con el aluminio y es altamente contaminante. Yo estoy rodeado de empresas, muchas empresas muy grandes, y esa empresa de aluminio es enorme, enorme la empresa, tiene mucho personal, pero es mucha la contaminación y el gobierno está trabajando sobre de eso. Prefiere mejor que se mejoren las máquinas más modernas para que no contaminen. Así es, una orden mal dada es una tarea mal realizada. El que no sabe mandar, no sabe hacer, porque es incapaz de explicar y razonar lo que hace. Así es, para poder mandar hay que saber hacerlo. Cuando tú das una orden a alguien, es porque tú ya lo hiciste, ya sabes cómo se hace, pero cuando una persona da una orden sin saber cómo se hacen las cosas, pues está mal hecho. Debemos primeramente de aprender nosotros para poder enseñar a otros. Así es como debemos de hacer las cosas. La mayoría de los fracasos, dice, ocurren en las fábricas, en las escuelas, en la iglesia o en la familia. ¿Por qué? Porque obedecen a defectos en los canales comunicativos y allí es donde viene la distorsión por estar pegados a la distorsión de los canales comunicativos, ya sean de tipo técnico, como el mal lenguaje, mala escritura, mal entendimiento o de carácter personal, como prejuicios de raza, religión, intereses privados. En todo caso, el buen administrador hará bien en revisar sus sistemas y métodos comunicativos y mejorarlos a través de un estudio de la materia. Un mal lenguaje, un mal entendimiento, un carácter distorsionado
trae perjuicios, muchos, por todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque está de por medio la comunicación. Punto que sigue, nos habla sobre el estudio de la comunicación. Es un tema relativamente nuevo. Peter F. Drucker asegura que el interés por la información y la comunicación se inició poco antes de la Primera Guerra Mundial y agrega que repentinamente las comunicaciones se convierten, hacen 40 o 50 años, es absorbente, foco de infección, de interés, tanto para los hombres como para la ciencia, como para las prácticas. Este avance en el campo de la comunicación también está cobrando importancia en las iglesias de hoy. Sí, es muy importante. Yo me doy cuenta en las iglesias donde yo ocurro y veo cómo se están modernizando los equipos, tanto en sonido como en iluminación, todo eso lo están cambiando. ¿Por qué? Porque quieren mejorar todo. Los micrófonos son muy modernos, son inalámbricos, o sea, ya no hay que utilizar los cables, esa es la modernidad, donde están equipándose las iglesias y haciéndolas más prácticas, más sencillas para poder tener el alcance para todos. Los líderes deben emplear todos los sistemas informativos para lograr el éxito deseado. Un líder debe estar en comunión con toda la tecnología y si puede tener al alcance de los equipos, mucho mejor, para estar siempre a la saga de la modernidad. Inciso B, ¿qué es la comunicación? La comunicación se verifica en el receptor y no en el emisor. Comunicar es percibir. Cuando una persona está hablando, no puede por sí sola asegurar que está comunicando, porque el proceso de la comunicación se verifica con el receptor. Para toda comunicación necesitamos un receptor, porque en ocasiones a veces dicen, ese parece loquito, está hablando solo, ¿sí? Porque la comunicación se cortó. Y a mí me pasa seguido cuando estoy hablando por el WhatsApp y pienso que me están oyendo y de repente me doy cuenta que la comunicación se cortó y vuelvo a comunicarme y me dicen, oye, Teo, se cortó la comunicación, pues yo estaba como loquito hablando, nada más. Entonces hay que estar al tanto de todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay deficiencias en los sistemas de gobierno, en la señal que nos dan. Los cuatro elementos de la comunicación son, primer punto, el emisor. Segundo, el mensaje. Tercero, el receptor y la respuesta. Como pueden ver, encontramos cuatro elementos: emisor, mensaje, receptor y la respuesta. Número uno, el emisor, que es que en el caso de este estudio es el administrador. Debe disponer siempre de un mensaje claro y diferido, bien definido, y atender constantemente a la capacidad y condición del que recibe o recibirá dicho mensaje. Si no lo se recibe, pues quiere decir que algo pasa en la comunicación. Ahorita tenemos, gracias a Dios, buena comunicación. Los estamos viendo, estamos comunicando, eso quiere decir que vamos caminando. Debe usar siempre el lenguaje de su interlocutor, despertar su atención e interés para que le escuche, dar un lugar a un intercambio de ideas mientras comunica y reenfatiza los puntos más importantes de lo comunicado. Es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque debemos de hablar el mismo lenguaje. Yo no podría tener una comunicación con una persona que me está hablando en alemán. No la entiendo. Simplemente en las comunidades de nosotros aquí en la República Mexicana hay estados que tienen muchos dialectos o lenguas. Hay un estado, por ejemplo, Agua, Oaxaca, que tiene más de 70 lenguas. Si ustedes van de una población a otra, ya no hablan la misma lengua. Ya se necesita un traductor. Cuantas veces me invitan a predicar por allá, yo predico con traductor porque cambia la lengua. Y si van al estado de Chiapas, pasa lo mismo. Hablan muchísimas lenguas. Entonces, eso va cambiando. Por eso aquí dice que tenemos que estar en la misma línea,
que hablemos el mismo lenguaje, el mismo idioma, que conozcamos también de lo que estamos tratando, es muy importante. Debe usarse, dice, siempre el lenguaje de su interlocutor con el que estamos trabajando. Despertar atención e interés para que le escuche, dar lugar a un intercambio de ideas mientras comunica y reenfatiza los puntos más importantes de lo comunicado. Dos, el mensaje debe estar exento de ambigüedades y también de equivocaciones, pues cualquier defecto en los canales comunicativos causarán trastornos en la verificación del mismo. Sí, tenemos que ver eso, que no haya ambigüedades y que no haya equivocaciones, que sea lo correcto. Aquí no podemos hacer y irnos hasta el final como le hacen los libros que ponen fe de ratas al final de las equivocaciones. Aquí estamos en vivo. Entonces, en vivo es bastante, a veces dice la gente, peligroso, pero también es hermoso porque estamos hablando en vivo. Tercero, el receptor debe estar preparado para recibir la comunicación. Cuando yo entré hace rato, hablé con mi hermano y le dije, por favor, me puedes mandar para yo entrar con anticipación la liga, y tuvimos la comunicación previa. Los dos estábamos interactuando. Eso es lo importante, que los dos estemos entendiendo. Yo cuando hablé con él, yo estaba hablando, pero él no me escuchaba. Entonces me hizo la observación, pastor, prenda su micrófono. Entonces, quiere decir que no estábamos en el mismo canal, porque yo no tenía prendido mi micrófono. Y es muy importante estar viendo esos detallitos, que no se nos pase nada para poder tener una buena charla. De la misma manera en que un radioreceptor es sintonizado para recibir lo que la radioemisora está transmitiendo, la persona que ha de recibir nuestra comunicación debe ser sintonizada mediante un proceso de preparación de nuestra parte. Sí, no sé si a ustedes les haya pasado, a algunos de ustedes, que prendan la radio, pero no se escucha bien, hay interferencias. En los teléfonos también hay a veces interferencias. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que prepararnos antes y hacer una buena sintonización de la comunicación que estamos llevando a cabo. Cuatro, la respuesta o reacción del receptor indica si realmente la comunicación fue eficaz o no. Ustedes pueden decir si me están oyendo bien o no me están oyendo bien. Ustedes son los receptores en este momento. Yo soy el emisor y les comunico. La respuesta sirve también de retroalimentación para el comunicador. ¿Por qué me sirve de retroalimentación? Porque me estoy dando cuenta que estamos entendiendo, que lo están escuchando, entonces yo me siento retroalimentado con lo que ustedes están percibiendo. La psicología dice que debe haber sanciones, percepciones e interpretación en el proceso comunicativo. El estímulo en las sanciones físicas es de supremo valor al comunicar algo. En el lenguaje paulino se establece una premisa evangélica de comunicación. ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? El oído, la vista y las acciones son de uso indispensables en la comunicación. Muy indispensable. Hablando en primera persona, yo tengo más desarrollado el oído izquierdo que el derecho. Si yo me tapo el oído, no los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque de niño me gustaba bucear y por querer sumirme más abajo, agarré una vez una piedra y me reventó el oído. Entonces, cuando alguien está hablando, yo volteo, hago así. Mi cara es así, un ladito, para percibir bien, pero escucho bastante. Entonces, el oído, la vista, las acciones son muy importantes en la comunicación. La atención que debemos de tener es muy importante. A veces yo batallaba cuando estaba en la universidad porque yo no miraba bien. Entonces el maestro se dio cuenta y me dijo, acércate más, pero ya no era que me acercara más, es que mi vista necesitaba de unos anteojos. Es muy importante estos tres elementos del cuerpo: oído, vista y las acciones de uso son indispensables para nuestra comunicación. El antiguo refrán, una figura comunica más que 1000 palabras, es una gran verdad administrativa. Sí,
No necesita hablar la figura. Aunque ustedes vean, ustedes pueden deducir qué se imaginan, qué es o qué les está diciendo. Una sola imagen nos dice todo. La percepción es diferente de persona a persona. Aquí el doctor Crane de, de psicología aplicada dice que la causa básica de los debates es el resultado de las diferencias. Cuando hay alguna diferencia, hay debate siempre. Y es bueno que haya debates. ¿Por qué? Porque se puede enriquecer algo cuando hay un debate. Todo en orden, todo en paz. Así debe de serse siempre las pláticas que tengamos o cuando haya diferencias. Así es, dice que las diferencias de percepción provienen de hábitos y experiencias pasadas de cada individuo. Sí, podemos venir arrastrando secuelas del pasado, podemos venir arrastrando secuelas de la infancia. Algunos traen problemas muy fuertes, bastante fuertes. ¿Por qué? Por cuestiones de la familia, por cuestiones de la pareja, de papá y de mamá, de cuestiones de donde tú viviste, en el entorno donde estabas. Entonces, puedes venir acarreando muchos problemas. Ya de grandes en los trabajos, lo que ha pasado en un trabajo o en otro, en la escuela, todo eso viene acarreando todas estas cuestiones son experiencias del pasado. La historia de los ciegos, que es un ejemplo muy bonito el que nos ponen aquí, la historia de los ciegos de Indostán y el elefante es muy ilustrativa. Escúchenlo. Uno de ellos únicamente pudo palpar el enorme costado del animal. Otro le tocó el colmillo. El tercero la rodilla. El cuarto la oreja. El quinto la trompa. Y el sexto la cola. Después discutían violenta y acaloradamente acerca de la forma de la bestia llamada elefante. Eran ciegos, ¿eh? Cada uno, según lo que había palpado, daba su propia interpretación. No sé si a ustedes les pase cuando van a una fiesta, que a algunos les dan bastante de comer, algunos sí se divierten bastante, pero los que no se divierten, pues van echando pestes, ¿verdad? Y el dicho de por acá, dicen, cada quien cuenta como le fue en su fiesta. Aquí ellos están platicando, pero están hablando cada quien de lo que tocó. Por eso entraron en un conflicto entre ellos en lo que estaba sucediendo. Cada uno, según lo que había palpado, daba su propia interpretación. El primero opinaba que era como una pared, el primero. El segundo aseguraba que era como una lanza. El tercero dijo que era como un fuerte árbol. El cuarto, que parecía un abanico. El quinto, que era como una enorme serpiente. Y el último, que se asemejaba a una cuerda. Perdón la redundancia. ¿Concuerdan todas las expresiones de ellos? Ninguna. Cada quien está dando lo que palpó, lo que sintió, lo que pensaba. ¿Por qué? Porque son ciegos. Entonces ellos están dando su versión cada quien de lo que palparon. La confusión no terminó hasta que el uno tocaba lo mismo que tocaba el otro. Cuando los estímulos presentados a varios sujetos hacen despertar en ellos similares asociaciones de respuestas, hay una unanimidad de opinión. Pero cuando hay estos casos, pues cada quien da su información, pero para ello tuvieron que cambiarse y palpar lo que no habían palpado hasta que llegaron a la conclusión pues, que era un elefante. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando los estímulos presentados a varios sujetos hacen despertar en ellos similares asociaciones de respuestas, hay unanimidad de opinión. Se han hecho experimentos de percepción dictando reportajes a varios sujetos. Se les ha hecho escribir a cada cual su versión y se han notado muchas omisiones y adicciones en los distintos escritos. Una noticia que pasa, la prensa, los periódicos, no todos lo dan igual. Cada quien le toma la forma que quiere. Si quiere agredir, agrede.
Si quiere llevársela en paz, también habla bien, pero no todos llegan a la conclusión igual. Todos tienen diferentes formas de pensar. Por eso aquí habla de cuando lleguemos a la unanimidad de opinión, una respuesta es muy importante. Las diferentes notadas en dichos informes han demostrado que no en todos se verifica la comunicación en la misma forma, dependiendo del grado de percepción. Sí, esto depende mucho del grado de la percepción. Velázquez González, en su manual de psicología elemental, dice lo siguiente: existe lo que llamamos percepción, percepciones pobres y percepciones ricas. Este es también muy interesante, de lo que son las percepciones pobres y las ricas. Se comprende que la interpretación perspectiva será tanto más rica cuando más amplias sean las experiencias y la cultura del sujeto. Tiene mucho que ver el sujeto, el que está tomando la nota, el que tomó las fotografías, el que hizo la emisión y la está enriqueciendo la noticia, es bastante fabulosa. Por eso esta es rica. Frente al motor de un aeroplano, un salvaje y un ingeniero tendrán las mismas sensaciones visuales. Sin embargo, el último verá mucho más, en el que el primero, su percepción del objetivo será muchísimo más rico. Los mismos autores definen el proceso de la percepción como, primero, sensación y sensaciones que sirven de base. Y dos, la base perspectiva y propiamente dicha que comprende el trabajo. Aquí vamos a ver algo también de administración que nos debe de interesar mucho, bastante. Nos habla sobre esta dicha que comprende el trabajo de conocimiento e interpretación del estímulo que hace el sujeto valiéndose de sus conocimientos y de sus experiencias anteriores. Es muy importante en la vida nuestra, las experiencias que tenemos en lo secular nos puede hacer de mucha ayuda trabajando para la iglesia. En el tiempo que estuve de administrador en una empresa de gobierno de recursos hidráulicos, tuve experiencias en las cuales yo usaba mucho la palabra de Dios. Bastante, bastante. Se puede echar mano cuando hay situaciones difíciles, pero que la Biblia nos dice y nos ilumina cómo hacer las cosas. Aquí también hay las cosas de afuera que podemos también encauzarlas siempre y cuando sean positivas, podemos meterlas dentro del trabajo nuestro. Así es esto, valiéndose de sus conocimientos y experiencias anteriores, siguiendo la escuela que estatalista, diremos que el alumno, que los individuos perciben el estímulo, o sea, el mensaje, como un todo o un conjunto, y luego irá distinguiendo parte por parte para su reconocimiento. Así es, cuando recibimos un documento, no podemos dar una solución inmediatamente. Necesitamos leerlo, y a veces hasta lo leemos dos o tres veces para poderlo entender. Cuando a mí me encargaron el libro de Karl Barth, Carta a los Romanos, el puro prólogo lo tuve que leer 10 veces porque no lo entendía, porque Karl Barth escribió de una manera muy elevada. Entonces, a veces hay necesidad de tener que leer las cosas perfectamente, inclusive detenernos para poderla entender y comprender. En la ciencia administrativa, en esto de la percepción, es muy importante tomar en consideración, a la luz de un enfoque psicológico, las ilusiones o falsas percepciones que también pueden ocurrir durante el proceso comunicativo. Es muy importante tener esto. Pregunta y dice, ¿cómo conciben el proceso comunicativo los predicadores? Ahora vean, van sobre los predicadores. El cristianismo se ha caracterizado por la práctica de la predicación. De ahí que el administrador de la iglesia le sea familiar todo lo que diga acerca de los medios de comunicación, pues lo que es eficaz en el púlpito también le será en la administración y viceversa. Podemos echar mano de cosas positivas, le digo, del mundo para ilustrar algún pasaje bíblico. Lo podemos hacer. Costas dice lo siguiente: la predicación es un acto comunicativo.
Comunicar es compartir, tener ciertos conceptos, actitudes o experiencias en común con otros. Eso es, estar en comunicación constante. Esto involucra un proceso mental y emocional. Constituye una experiencia de interrelación social en la que se comparten ideas, actitudes y sentimientos con otras personas con el fin de modificar o de influir sobre su conducta. Sí, es muy importante elaborar, cuando se elabora un mensaje, una predicación, hacerla bien, bíblicamente. ¿Para qué? Para que llegue al pueblo. Hay personas que van a sentir el mensaje, se van a sentir a veces hasta ofendidas, pero se sienten ofendidas porque andan mal. Por eso es que muchas veces decimos, es que le cayó el saco. Pues sí, porque andan mal. No es porque el predicador haya escogido el tema o que el predicador está predicando para esa persona, no. La predicación es para toda la iglesia y debemos de serla siempre con honestidad. ¿Cómo ser un buen comunicador? Todo ser viviente necesita y desea comunicarse con los demás. Todos necesitamos de todos necesitamos la comunicación. Simplemente yo me quedo solo y un rato voy a la tienda a comprar algo y no falta con quién platique. ¿Por qué? Porque me gusta platicar. No me gusta vivir completamente aislado. Las tribus primitivas se comunicaban por medio de fogatas y humaredas. Los animales, a pesar de no poseer un lenguaje oral, disponen de infinidad de medios de comunicación, desde los golpecitos comunicativos de la hormiga hasta el rugido de las bestias felinas y desde el dulce canto de las aves hasta el más horroroso gruñido percibido en la silva. Hay comunicación, mucha comunicación. He escuchado y he visto en la televisión de cómo se comunican los delfines y las ballenas. Llegan a unas distancias increíbles de comunicación. Es bastante interesante cómo llega la comunicación entre ellos, cómo marcan las fieras su territorio, son señales comunicativas, pero que se entienden entre ellos. Es una comunicación bastante grande. Los humanos nacemos ya equipados de medios comunicativos. Al instante de nacer, el infante deja oír su primer llanto, anunciando así su ingreso a un mundo en el cual el que no se comunica con los demás en forma efectiva la pasa muy mal o se muere, tiende a extinguirse. Es de suponerse, por tanto, que si la vida corriente demanda buena comunicación, mucho más se requerirá en los asuntos administrativos. Afortunadamente, esas son habilidades que pueden cultivarse y mejorarse considerablemente. En la vida podemos mejorar las cosas administrativas. Muchas cosas lo podemos ir mejorando. Si tenemos esa voluntad de hacer esas cosas, lo podemos lograr. Al comunicarse hoy, ¿qué hacer? Uso de claridad y organización. En la vida común e incluso en las funciones ejecutivas, nuestra comunicación es tan ruidosa y disparatada que en lugar de orientar o de informar a los demás, los confundimos. Es célebre e ilustrativo el caso narrado por Abraham Lincoln. Es otro ejemplo que nos pone dentro de la administración. Segundo ejemplo importante. Abraham Lincoln, del hombre que regresaba a su casa bajo una terrible tormenta eléctrica. En una noche tenebrosa, entre relámpagos y truenos, el pobre campesino luchaba por avanzar, pero resultaba que mientras los instantáneos relámpagos le permitían ver para dar unos pasos, los ensordecedores truenos le hacían perder el control. ¿Qué me pueden decir de los truenos? ¿En dónde vimos algo terrible de los truenos? ¿Sí recuerdan cuando Moisés subió al monte y que platicaba con el Señor, con Dios? Se oían unos truenos muy fuertes a tal grado que el pueblo dijo, ya no queremos que Él nos hable. Ahora
Habla tú con él y tú nos dices lo que él quiere. Se asustaron de los truenos. A veces asustan los truenos. Ayer tronó fuerte, muy fuerte, estuvo tronando, pero no cayó agua. Así fuerte no cayó nada de agua. Angustiado y tembloroso cayó de hinojos e hizo la siguiente oración. Dios mío, te agradezco la luz de los relámpagos, pero el ruido de los truenos no me permiten disfrutar. Vean este hombre, él quería disfrutar la luz de Dios. Esa luz tan hermosa es la que él quería disfrutar, pero los truenos le impedían gozar de la bondad de Dios a través de esa naturaleza bella que es la luz. Pero el ruido, dice, de los truenos no me permiten disfrutarla. Si a ti te da igual, Señor, que haya menos truenos y más luz. A veces eso es lo que queremos cuando estamos trabajando. Yo cuando trabajo apago todo. Desgraciadamente aquí pasan mucha gente vendiendo cosas con micrófonos fuertes y me interrumpen a veces, mejor me espero un ratito que pasen y empiezo a trabajar. Ahorita, gracias a Dios, ya pasó el del pan. El del pan se pone aquí abajo de la casa, a vender su pan con un micrófono muy fuerte. Entonces yo espero que se vaya. Así es. Igual será la súplica de aquellos que se hallen bajo nuestra administración. Cuando estamos en una empresa, estamos administrando a alguien, cuando en lugar de recibir esta gente orientación, reciben reclamos, amenazas y necedades. Tenemos que diferenciar aquí como los truenos. Tenemos nosotros también que bajarle unas rayitas a nuestro temperamento y debemos de orientarlos para que no reciban reclamos. Un buen comunicador debe esforzarse por organizar sus ideas y razonar sus palabras. Pensar para hablar y no hablar para pensar. Muchas veces se habla antes de pensar. Qué terrible es hablar antes de pensar, porque muchas veces decimos, híjole, ya la regué, ya dije lo que no debía haber dicho. Pues sí, nomás que a veces uno se anticipa. O no dejas que la persona con la que estás hablando, ella hable, te conviertes tú únicamente en el emisor. Estudiemos las palabras de Herbert Spencer y hagámoslas nuestra norma de organización intelectual. Él dijo lo siguiente, y me gustó mucho esta frase que dice este Herbert Spencer: el hombre cuyas ideas están desorganizadas, cuanta más tenga, tanto mayor será su confusión. Así es, a mayor cantidad va a ser más grande la confusión, a menor cantidad va a ser más entendida todo aquello. A veces había un eslogan aquí que decía, la familia pequeña vive mejor. Otra vez le preguntaba yo a un pastor, le digo, oye pastor, la iglesia no ha crecido. Dice, no, ¿y qué voy a hacer después para darles tanto alimento? O sea, no se quieren preocupar por enseñar, por dejar cultura hacia los demás. Para una comunicación eficaz, úsese el mayor número de métodos. Ya se dijo que la base para una percepción eficaz es el uso de los sentidos físicos. Mientras más sentidos participan en una experiencia, más se impresa queda la información. En la variedad de métodos hay más probabilidades de comunicar. También conviene probar lo que se ha comunicado a base de un intercambio de ideas, en lugar de convertirse en un orador, sino que haya un intercambio de ideas. El oír al interlocutor produce dos magníficos resultados, demuestra cómo interpretó lo que se dijo y realiza la acción conocida como retroalimentación. Dos cosas que aparecen importantes aquí dentro de esta base que vamos a clasificar. Esto hace que el comunicador esté consciente de lo que está informando y quizás lo capacite para modificar la comunicación si fuera necesario. Hay que cambiarla. Cuando la comunicación no es la correcta, hay que hacer un cambio inmediatamente. ¿Quién es el que hace el cambio? Yo. Yo tengo que hacer el cambio inmediato. A continuación se da una tabla de medios comunicativos clasificados según su importancia. Agregue el lector los que desee. Aquí está la tabla
de clasificación de los medios comunicativos y pone 4 puntos importantes de medios de comunicación. Primero, sugestivos, didácticos, informativos y ejecutivos. Uno, los subjetivos, sonrisas, palabras, gestos, conversaciones, consejos, sermones, reuniones sociales, excursiones, pinturas, libros, fotografía. Didácticos, conferencias, discusiones, mesa redonda, simposium, paneles, pizarrón, rotafolios, franelógrafos, dramatizaciones, laboratorios, conversaciones. Informativos, reportes, noticieros, boletines, carteleras, periódicos, radio, televisión, folletos, películas, transparencias, entrevistas. Y por último, ejecutivos, organigramas, cartas, sesiones, actas, telefonemas, telegramas, órdenes escritas, órdenes verbales, protocolo, elogios e interpelación. Esta es una tabla de métodos comunicativos. Podemos utilizar dentro de la comunicación. Todos estos los podemos usar y son de gran utilidad. De comunicación y comunidad. El carácter sociocomunal de la administración eclesiástica en la actualidad. El pastorado ha experimentado un cambio notable en cuanto a la extensión de su campo de actividades. Con el avance del mundo han surgido numerosos fenómenos sociales que han hecho de la humanidad una comunidad en crisis. Ya Pablo comprendía esta situación al decir, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Y las cosas son alarmantemente peores hoy, 19 siglos más tarde. Cualquiera comunidad, no importa si corresponde a un país desarrollado o a un país subdesarrollado, a la aristocracia o al pueblo común, manifiesta un estado de abatimiento moral, como se revela en el Evangelio, dándonos un gran ejemplo. Dice, y salió Jesús, se vio una gran multitud y tuvo compasión. Vean exactamente, vio, salió y tuvo, dice, compasión. ¿Compasión de quién? De ellos, porque dice que eran como ovejas que no tienen pastor. Así son en muchos lugares, o como en muchas empresas que no tienen un buen administrador, no tienen una buena cabeza para funcionar. Se necesita capacidad. Así es como lo vemos aquí. Dice que solo basta salir, observar el tipo de experiencias vivenciales de nuestros semejantes, hallaremos desempleo, enfermedades biológicas, psíquicas, desajustes temperamentales, falta de comprensión, ausencia de fe y amor, temores y resentimientos como hambre y miseria. Únicamente es que tengamos que salir tantito como lo hizo nuestro Señor y que vio que el pueblo estaba ahí y tenía hambre. Había dos razones importantes por las que seguían al Señor. La primera, que era muy importante para ellos, era que les dieran de alimento material, ¿sí? Y el otro, pues que les ayudara en lo físico, en sus enfermedades. Pero poco lo buscaban para que les explicara. Eran grupos reducidos, eran grupos pequeños los que tenían el interés de saber más de Dios. La iglesia es un instrumento de rescate y liberación. El pastor no está solo para predicar y cuidar el templo. Su misión reclama compromiso a través de un dinamismo generador. Él está ahí y siente, simpatiza, interviene. Su ayuda es buscada como la de un profesional, como alguien que tiene la respuesta. Y en verdad que la tiene. Estadísticas de actualidad demuestran que en su ansiedad la gente recurre a las guías religiosas más que a los profesionales clínicos en busca de ayuda. Yo estoy dando ahorita consejería bíblica y tengo bastante gente que necesita el consejo bíblico, el pastoral. Y es muy importante, me estoy dando cuenta que ya habían recurrido
a clínicas, inclusive habían recurrido a brujerías, a muchos lados, pero nada les llenó ni nada les solucionó su problema. Hoy en día están viendo la diferencia a través de la consejería, de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, apoyarnos en todo esto. El Centro de Investigaciones de la Universidad de Michigan fue comisionado recientemente para determinar qué problemas mentales aquejaban a la comunidad americana, cómo manejaban esos problemas y a dónde acudían en busca de ayuda. Vean bien, tres cosas encontramos aquí. Primero, determinar qué problemas mentales aquejaban a la comunidad. Y el segundo, cómo manejaban esos problemas. Y tercero, a dónde acudían en busca de ayuda. Un enorme número de personas no institucionalizadas fue escogido para la encuesta, cubriendo todas las divisiones etnológicas en cuanto a edad, sexo, educación, ingresos, ocupación, geografía, religión y familia. Una encuesta bastante amplia de lo que estaban haciendo. Los resultados son sumamente interesantes. El 25% de los entrevistados reportaron haber tenido problemas en los que hubieran hecho uso de ayuda profesional. Uno de cada 7 sujetos manifestó también haber buscado ayuda en alguna otra clase. A veces queremos buscar soluciones por fuera y aun cuando asistimos a la iglesia buscamos soluciones afuera, pero no buscan una solución. Si es una solución de enfermedad, comuníquelo. Las iglesias tienen doctores y si no tienen parientes que son doctores y las iglesias pueden colaborar, pero muchas veces nos vamos por fuera y no comunicamos a nuestra propia iglesia. Uno de cada 7 dice que manifestó también haber buscado ayuda de alguna clase, pero lo más interesante es que de este número de personas que buscó ayuda, fíjense bien, el 21% acudió a psiquiatras, a psicólogos y trabajadores sociales. El 12% acudió a agencias sociales o consultorías matrimoniales. El 22% visitó médicos y sanatorios, pero lo sorprendente, pero un 45% acudió a pastores y guías espirituales. Entre el 21, el 12, el 22 y el 45 es el 100%, es el porcentaje que se está sacando. Una buena encuesta que hicieron la Universidad de Michigan. Algún día las iglesias de América Latina tendrán ministros de tal capacidad que puedan servir a las necesidades, no solo a los que buscan ayuda, sino también a los que no la buscan. Es tan importante como los que tienen necesidad, como los que no tienen necesidad. Yo en una ocasión estuve dando clases en Guadalajara, un estado de México, Guadalajara, Jalisco, un estado muy grande, muy industrial, y estuve en una iglesia que se llama Rey de Reyes, y el pastor de ahí me dijo, Teo, necesito que des una clase. Es una clase de mayordomía, pero la vas a dar disfrazada porque ellos son empresarios y ninguno es cristiano. Ellos están llegando aquí porque quieren aprender, pero tú vas a dar la materia de mayordomía, pero se llama finanzas. Yo tuve que hacer una buena estructura del material que se me dio para encauzarlos poco a poco, porque era gente que no conoce de Dios, gente empresarial, puros empresarios. Eran 70. Mi pregunta que le hice una vez al pastor, le digo, pastor, ¿y ellos también tienen necesidad? Y la contestación de él fue, ellos tienen más necesidad que tú y que yo. Ellos tienen más problemas que tú y que yo. Son empresarios y tienen muchísimos problemas. Por eso andan buscando la consulta de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia dice mucho tocante a las finanzas a través de la mayordomía. En este capítulo analizaremos los estudios de Lan Weller sobre la teoría de la comunicación social presentada por Leon Festinger de la Universidad de Iowa. Festinger quería averiguar por qué habla la gente, a quién habla y a cuáles son los resultados de los que habla. Eso es lo que quería saber. Primero, la primera fuerza que motiva a un grupo de comunicarse para conseguir uniformidad de opinión es la necesidad de locomoción grupal o acción conjunta. El ser humano
debe de comunicarse, buscarse unos con otros. Si el grupo desea alcanzar un objeto y si para alcanzarlo es necesario que todos sus miembros compartan la misma opinión, se notará que existe cierta presión hacia tal uniformidad. Nosotros lo vemos aquí en el país. ¿Cómo vemos esto? Con la presión de los partidos políticos. Yo no creo que un partido político, cuando va a votar, todos tengan la misma mentalidad de todos. Pero ¿qué pasa cuando un miembro del grupo político no está de acuerdo? Inmediatamente lo quitan porque debe de pensar como piensan los demás. O como dijo el líder, y no es posible que se piense de esta manera en todo el grupo. Si el grupo desea alcanzar un objeto, dice, y si para alcanzarlo es necesario que todos sus miembros compartan la misma opinión, se notará que existe cierta presión hacia tal uniformidad. Dos, la segunda razón para luchar por la uniformidad de opinión es la necesidad de realidad social. Ahora vamos a ver la realidad social. Finsteger dice que sí existe alguna discrepancia en opiniones, actitudes o creencias entre los miembros del grupo, surgirá una fuerte tendencia a la comunicación. Sí. Yo en ocasiones cuando tengo reuniones hay puntos que no me gusta y que son gente que no conocen de Dios. Yo no entro en discusiones sobre la religión, sobre los partidos políticos y sobre el deporte. Podemos platicar de cualquier otro asunto menos de esos tres. Ni deporte, ni de religión, ni tampoco de partidos políticos. ¿Por qué? Porque no sabes tú cuántas gentes están ahí de acuerdo contigo, son de otros partidos políticos, tienen otras tendencias que no son ni cristianos, son de otras denominaciones que no son de la línea cristiana. Así es. Festiger dice que sí existen algunas discrepancias y opiniones y actitudes en las creencias de los miembros, va a surgir una fuerte tendencia a la comunicación, va a haber problemas. Además, mientras menos realidad física haya para evaluar una opinión o creencia, mayor importancia se dará al grupo y mayor necesidad habrá de comunicarse. ¿Por qué? Porque el grupo se redujo a personas físicas. Ahí va a estar no a lo social, sino a la persona física. Weber dice que hay ciertas dimensiones de la realidad que por un lado se basa enteramente en la evidencia física y por otro en el consenso social. Hay dos vertientes aquí, muy diferentes una de otra. Así es como la estamos ahorita comprendiendo. Weber dice que hay ciertas dimensiones, sí, en esta realidad que por un lado se basa enteramente en la evidencia física y por otro al consenso social. La pregunta sobre si una pieza de cristal es frágil o no, ¿cómo podemos saber si es frágil o no? Dice, es cuestión de realidad física. Aquí vamos a utilizar la realidad física. Basta golpear el cristal con un martillo. ¿Qué le va a pasar a ese cristal? Pues lo va a romper, se va a desintegrar ese cristal. Pero la cuestión de si un candidato presidencial sería mejor que el otro es asunto de consenso social. Para responder a esta pregunta será necesario investigar historiales, antecedentes del candidato. En el otro no tuvimos que investigar mucho porque era un cristal y con el martillo nos dimos cuenta que se rompió, que era una pieza muy frágil. Aquí no, aquí hay que buscar, hay que hacer investigación, historiales, antecedentes del candidato. Se consultará a políticos, historiadores, científicos y aún así la respuesta no será conclusiva. Uno quedará más seguro de su opinión si todos sus amigos opinan lo mismo, que estuvieran todos en igual. En este caso, los amigos prevén la realidad social. De acuerdo con León Fentiger, hay tres causas motrices hacia la uniformidad del grupo. La primera, discrepancia de opiniones dentro del grupo. No sé si ustedes, muchas, lo creo, que muchas veces han tenido discrepancias en diferentes cuestiones, pero van a llegar a la conclusión, van a llegar a la conclusión. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios.
Ahí vamos a llegar a la conclusión. Y las discrepancias de opiniones dentro del grupo, las diferencias de opiniones o disentimientos en una agrupación aumentarán relativamente la presión hacia la uniformidad. Ilustraremos esto con los conceptos del profesor Kurt Lewis, quien se imagina al grupo como si estuviera unido por una banda de goma hule. Si uno de los miembros se separa, mientras más se retire, mayor será la fuerza que le atrae de nuevo al grupo. Los disentimientos de un miembro le harán objeto de mayor comunicación. Sin embargo, notamos que si el disidente persiste en su separación y no alienta esperanza en volver, la comunicación hacia él va a cesar y llegará a ser rechazado física o psicológicamente. Físicamente, si pierde su lugar en el grupo, y psicológicamente, si es ignorado por los demás. Muchas veces pasa eso. Ignorar a las personas, a veces lo que pasa es alejarlos más. Si queremos atraerlos, no ignoremos, sino atraigámonos, juntémonos con ellos para que podamos tener un, un solo común. Segundo, pertinencia al grupo. Toda agrupación cuenta con factores de suma importancia y de valor primordial, y cuando hay diferencias de opiniones o actitudes de parte de alguno de los miembros, ¿qué es lo que pasa cuando hay todo esto con algunos de los miembros? Dice, hacia esos factores, la precisión hacia la uniformidad y por ende las comunicaciones aumentarán considerablemente. De pertinencia a la iglesia pueden ser la formación doctrinal, los principios organizacionales, los objetivos de crecimiento y desarrollo. Ahí es donde puede haber algunos baches, algunos problemas en los cuales muchos todavía no están muy adentrados en la iglesia. La falta de comunicación, el aislamiento, trae por consecuencia todas estas cuestiones tanto de la formación doctrinal, los principios organizacionales, los objetivos de crecimiento y de desarrollo. Tercero, cohesión o atracción del grupo. La cohesión la define Wessler como el resultado de todas las fuerzas que motivan al individuo a pertenecer y permanecer en el grupo. Fuerzas atrayentes pueden ser las buenas relaciones personales, legítimos intereses comunes, oportunidades para llegar a fines deseables, prestigios e importancia. Hablando sobre las empresas, pues muchas de las empresas es que hay que tener un buen carácter y llevar una buena amistad con todos, no nomás con uno, sino con todos. Yo en las iglesias siempre he aconsejado que no formen grupos elitistas, que el pastor debe de ver a todos por igual, porque Dios nos ve a todos iguales. Para Dios no hay diferencia. Todos somos, todos tenemos el mismo valor para Dios. Por eso yo siempre aconsejo, no procuren hacer grupitos, no grupitos sociales, no ser elitistas, no buscar a las personas que tienen más o que diezman más. No, búsquenlos, pero por la palabra de Dios. Sean parejos en todo, en la formación para ellos. Agreguemos que la ausencia de esos imanes en el grupo hará de este un cuerpo inatractivo y desolado. Cuando no hay el acercamiento, cuando no hay ese imán al que se nos habla. Lo que se reveló un experimento sociométrico sobre la teoría de la comunicación social de Festinger dice, Festinger aseguró que si el grupo posee fuerza de atracción o cohesión, un miembro observará cualquiera de las siguientes actitudes. En caso de haber discrepancia o de sentimientos, luchará por cambiar la conducta del disidente. Inmediatamente tenemos que abordarlo y platicar con él, aparte, no en grupo, aparte, preguntarle qué es lo que le pasa, cómo le puedes ayudar, cómo le puedes apoyar, qué tipo de problemas tiene. Debemos de estar en comunicación con ellos, pero también dice, o disidentes, luchará por cambiar la conducta del disidente. Debemos de luchar.
por cambiar esa discrepancia, pero también optará por cambiar su propia conducta. Puedo yo cambiar mi conducta, hacerme, ahora sí que dicen de la vista gorda, y como que el ángel Gabriel me habló, no ve nada. No, es una mala actitud de uno. O también, o decidirá rechazar al disidente, también dejarlo fuera. Son tres cuestiones que estamos viendo aquí, pero yo creo que la primera es la más importante: abordar al disidente, abordar a la persona que tiene esas discrepancias, que tiene esos problemas. Al iniciar la primera sesión, a cada grupo se le leyó la historia de Johnny Rocco. Un joven delincuente va a platicar otro ejemplo muy interesante sobre una persona que era delincuente. Dice que al iniciar la primera sesión a cada grupo se le leyó la historia de Johnny Rocco, un joven delincuente que guardaba prisión. La discusión perseguía decidir lo que debía hacerse con el muchacho. Estaban discutiendo qué hacer con el muchacho. Cada participante expresó su opinión marcando la línea de su preferencia en una escala de 7 puntos que empezaba con la opinión: denle amor y comprensión, y terminaba con: castíguelo severamente. A veces nos vamos a los extremos, hermano. Sí, lo primero que dicen, córranlo. No estamos analizando, no estamos investigando, sino lo primero que se nos viene a la mente: despídalo, córranlo. Y no debe de ser así. Debemos primeramente seleccionar qué es lo que está pasando en él. Así es que debemos de ver. Cada participante expresó su opinión y dice, pues castíguenlo severamente, fue la otra respuesta. El grupo fue orientado más o menos hacia la opinión más benévola para el joven preso. Después de que todos habían expresado su punto de vista, 3 estudiantes preparados de antemano anunciaron su posición en el juicio. Uno de ellos, el conformista, votó al lado de la mayoría. Otro, el resbaladizo, anunció su opinión totalmente opuesta a la de todos, pero se dejó influir por la discusión del grupo hasta que cambió de parecer. El último, el disidente, votó en contra y mantuvo esa posición hasta el final de la discusión. Tal como Feindegger lo había teorizado, la comunicación fue más copiosa para el disidente, notándose una considerable cesación de comunicaciones hacia él a medida que se iban perdiendo las esperanzas de ganarlo. La comunicación hacia el resbaladizo fue más insistente al principio, pero cesó cuando él anunció que se uniría al grupo. Poca o ninguna comunicación hubo para el conformista, puesto que ya estaba convencido. No había necesidad de más argumentos para él. En resumen, uno, el caso discutido era de gran importancia e interés por tratarse de un joven metido en problemas. Dos, la opinión de la mayoría parecía justa y había que defender. Tercero, el conformista estaba al lado de todos, de modo que no se necesitaba comunicarse con él con tanta frecuencia, pues ya estaba convencido. Cuatro, el resbaladizo. Requirió mucha comunicación al principio, pero no requirió más atención cuando se dio por vencido. El disidente atrajo la atención comunicativa de todo el grupo y se lo bombardeó durante la sesión, pero al ver que era inútil la empresa, optó por rechazarlo. Sexto, el rechazo no fue físico, porque nadie estaba capacitado para echarlo fuera, pero psicológicamente hubo para él una aversión en el sentido de ignorarlo y no darlo por presente, aun cuando estuviese ahí sentado entre el grupo. Y el séptimo y último dice, modificar al otro es la primera ambición de un miembro fiel. Si fracasa en eso, optará por modificarse a sí mismo. Si eso no produce buenos resultados, entonces tratará de modificar al grupo a través de un rechazo físico o psicológico. Hasta aquí llegamos con esta cuestión de la comunicación. Yo quisiera saber, de los puntos que hemos visto,
¿Qué les ha llamado la atención en todos estos, tanto ejemplos como manifestaciones de los que han estado escribiendo durante este libro? ¿Tienen algo que comentar? Todavía tenemos tiempo de comunicar algo y eso sería bueno saber que ahora sí que nos estamos escuchando. Ahí yo me voy a retroalimentar con ustedes al escuchar sus opiniones, qué es lo que han visto, qué les ha gustado, cómo ven su iglesia, está equipada, están haciendo las cosas ya más modernas o siguen trabajando a la antigüita. Hay diferentes maneras de trabajar y de hacer las cosas. Por eso queremos ver qué es lo que pasó aquí con esta importancia de la comunicación dentro de la administración. ¿Qué me dicen por ahí? Algo que tengan Eh, ustedes que... bueno, para mí es una obra magistral, ¿no? Desde el principio que usted comenzó a disertar Sí, sobre lo que está plasmado en el libro, ¿no? A nivel de gestión, administración y sí, ahora comunicación, porque tiene un enfoque holístico, abarca lo espiritual, lo humano y sí, lo gerencial también. Suministra herramientas fundamentales para llevar la gestión administrativa eclesiástica, ¿no? De la mejor sí, manera. pero estoy totalmente de acuerdo. Desde el primer capítulo que yo empecé, bueno, yo ya lo había leído, leí el libro completo, pero el primer capítulo que leí me fascinó mucho por los ejemplos que pone, bíblicos, unos ejemplos muy buenos. Estos ejemplos de ahorita que presentaron del elefante y los ciegos, nunca lo había escuchado, ¿eh? Me llamó muchísimo la atención ese ejemplo. También el de los truenos y el de la luz. Eso me llamó bastante. Todos esos ejemplos que ponen son bastante llamativos y que uno los puede usar en la práctica, hermanos. Bastante. Este material les va a enriquecer mucho su trabajo ministerial. Mucho, porque debemos de saber de administración. Todos debemos de saber un poco de administración, porque eso nos ayuda también a compartirlo con los demás. Así podemos después leer otro tipo de libro también causado a la administración, que hay mucho material sobre de esto y, y esto va a ser bastante bueno. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Sí, mi hermano, adelante. ¿Quién quiere comentar algo? A mí me pareció interesante, Pastor, particularmente esta clase, cómo las percepciones pueden afectar también los resultados de la comunicación. Demasiado, Que demasiado. interesante que a pesar de que el receptor intente cuidar muchos aspectos, el mensaje, como lo da, su claridad, etcétera, el receptor trae también una historia detrás y una forma no sé, de de tender comprender. a comprender las cosas, de tomarlas y darle una interpretación que por ahí nosotros no podemos prever. Entonces, también existen riesgos en la comunicación, por más que uno cuide muchos aspectos, siempre puede ser riesgosa en cuanto Sí, a cómo va a ser recibida. así es. Fíjense que en un tiempo yo fui a Guadalajara a estudiar y a estudiar y también a dar clase. Y entonces les hablaba hace rato de estos empresarios, muy adinerados los empresarios, ¿eh? Eran 70 gente de mucho dinero, pero que tenían el deseo de saber de finanzas, pero finanzas yo ya la había maquillado, el material, no era otra cosa más que mayordomía. Y mayordomía es muy amplio, muy amplio. Cuando yo llego a Zacatecas como director de administración, me dieron ese puesto, un puesto muy grande, un puesto en el que yo tenía a mi cargo 8 estados de la República Mexicana, toda la parte norte. Era mucho trabajo. Y llegaron los del sindicato inmediatamente cuando yo me presento y me hacen la siguiente pregunta. Me dicen, contador,
va a correr gente y a mí me dio risa. Le dije, yo no vengo a correr a nadie, la gente se va sola. Y le dije, mira, yo cuando en mi juventud fui atleta de alto rendimiento. Empecé corriendo 400 metros planos. Cuando ya no di los tiempos, me fueron pasando de distancias a distancias hasta que llegué a maratonista de 42 kilómetros. Y cuando yo corría, no me gustaba que alguien fuera aquí a un lado mío resollándome. Y yo le daba más a prisa. Y conmigo llegaban los que aguantaban. Los que no aguantaban se quedaban o se sentaban. Así va a ser aquí en la empresa. Yo voy a marcar el paso del trabajo. Solo se fueron yendo, muchos. ¿Por qué? Porque no les gustaba trabajar. No porque yo los corriera, sino porque no aguantaban el trabajo. Entonces yo aplicaba test constantemente de tiempos y movimientos y les decía, les daba una hojita, a ver, aquí anótame todo lo que hiciste el día de hoy. Y algunos no hacían nada, porque me tenían que demostrar si habían ido a algún terreno a trabajar, a algún rancho, me tenían que demostrar que habían ido a trabajar. Y yo atrás de ellos, yo me iba y preguntaba con los dueños del rancho. Vino fulano de tal, vino el ingeniero, vino este. No. Entonces, eso es lo que no querían ellos, que los amarrara. Entonces, dentro de la administración, yo metí muchas cuestiones que me ayudan, pero mucho de la Biblia, bastante, bastante. La Biblia dice muchas cosas de cómo debemos de organizarnos. Vimos la vez pasada a Jetro, que fue y observó a Moisés. Dijo, te vas a morir y vas a matar al pueblo. ¿Qué estás haciendo tú solo con todos? No. Yo siempre he dicho que el pastel no se lo come uno solo, hay que compartirlo. Siempre hay que compartir las cosas y decir por qué y enseñarles. El Jetro fue y le enseñó cómo tenía que hacer las cosas. Dijo, tienes que decirles qué hacer, pero también decirles cómo hacer las cosas. A una persona hay que enseñarles. A mí me enseñaron en la primaria que llevaba yo un cuaderno de doble raya y me enseñaron cuál era la A y me decían, es una bolita así con un ganchito. Y me agarraba la maestra la mano para que yo hiciera la bolita así. Dos, tres ejemplos me ponía y me decía, ahora le sigues tú. Así es como nosotros debemos de enseñar en la iglesia a todos aquellos que no saben. Debemos de hacer las cosas, no quedarnos con lo que sabemos. Yo era egoísta, el número uno, no me gustaba enseñar, pero siempre hay un día, y un día llegó mi jefe, que era el director de recursos de Hacienda, se juntó con el rector de una universidad y platicaron, ¿no? ¿Qué platicaron? ¿Quién sabe? Lo cierto fue que ellos desayunaron un viernes y el lunes me estaban hablando de la universidad, que me estaban esperando para que fuera a dar 4 materias. Dije, yo nunca he ido a pedir clases, yo nunca he tocado puerta. Total que tuve que ir por atención y entonces, pues sí, ahí me tienen anotado con 4 materias. Le dije, yo no puedo 4 materias, cuando mucho una. Porque yo para dar una cátedra necesito 4 horas para estudiar. Imagínense 4 materias. Total, me convencieron y di 2 materias. Pero yo no daba clase. Y después me explicó mi jefe, me dijo, no, es que yo hablé con el rector y le dije, yo tengo a un contador buenísimo, muy bueno, sobre todo porque es cristiano. Él es temeroso de Dios, él conoce de Dios y es muy correcto en todo, pero es egoísta porque no le gusta enseñar. Se acabó. A partir de entonces se enseña. Fue tanto las ganas de enseñar que me quedé 9 años dando cátedra de muchas materias. Y he seguido dando clases en los seminarios, dando clases en los tecnológicos, en escuelas, sí, o también en la iglesia, dando clases siempre. Pero es bonito enseñar, aprender para enseñar. Por eso vemos aquí las grandes discrepancias que hay. Vimos la comunicación, que una comunicación que está desarticulada, que no está bien hecha, causa problemas. Un documento mal redactado causa también problemas. Por eso, primeramente, hay que leer la información y no hay que hablar antes, sino hay que esperarnos. Hay que meditar un poquito y oír lo que nos dicen, porque a veces el arrebatamiento, el calor nos enciende y contestamos disparates.
Es mejor la mente tranquila, pasiva. Eso es lo que es la comunicación. Comunicación eso es, entablar con alguien. Dicen, algunos dicen, parlotear, platicar, comunicarnos, asearnos a través de la palabra. Y eso enriquece todo. Qué bueno que estamos entendiéndonos y que tenemos precisamente hoy esta comunicación. ¿Sí? Y yo les decía la semana pasada, la próxima semana viene comunicación y también va a estar muy buena. Y sí, no me equivoqué, me gustó mucho. Yo me apasiono de los libros, me gusta mucho leer, leo mucho. Así que gracias a Dios porque pues, estamos trabajando en grupo. Y me da Amén. gusto que ustedes como pareja están trabajando y están, los veo, que están opinando. Eso también a mí me realimenta, porque me doy cuenta que la comunicación sí llegó. Lo que dice el autor del libro sí llegó, porque ese es el objetivo, que llegue a la base, no el emisor, sino ustedes. Ahí me doy cuenta que sí llegó la comunicación. Gracias por su atención. Muchas Gracias, gracias. profesor. Muchas Sí, gracias, hermano. hermanos. Seguiremos, Dios mediante, la semana que viene. Amén. Así que oramos para Sí. Ah, combinar. antes de esto mañana les envío el cuestionario ya elaborado. Ya lo tengo terminado. Acuérdense que cada lección hay un cuestionario y yo los hago todos los cuestionarios. ¿Por qué? Porque ahí está todo el estudio del libro, de la lección. Ahí está toda. Resolviendo el cuestionario se resuelve todo el libro. No necesitamos leerlo todo. Perfecto. No Sí. se Pues olviden mañana lo envío. de contestar, hermanos. Oramos. Vamos Bien. a pedir a Oramos. Presbítero Bruno si puede guiarnos en oración, por favor. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos tener aquí, Señor. Gracias Amén. por el hermano, Señor, nuestro pastor, Señor, también Teodoro, Señor, que tiene la disposición, Señor, de disponer de su tiempo, Señor, sabiendo que primeramente te sirve a ti, Señor, y lo que ha conocido, Señor, y el conocimiento que tiene, Señor, como contador, pero también, Señor, como administrar, Señor, tus cosas, tus bienes espirituales, Señor, también los comparte con nosotros. Y te agradecemos por su vida, su familia, Señor, y Amén, por cada Señor. hermano, Señor, que está participando, Señor, de esta materia, Señor, de este estudio. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, como dice tu palabra, a ser buenos administradores, Señor, de tu Administradores. gracias, Señor. Amén. Padre, que tú nos guíes, nos dé la sabiduría, Señor, para servirte, Señor, sobre todo en la iglesia, Señor, y también en todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos con excelencia para ti, Señor. Te damos Amén, gracias, Señor, Señor. gracias a Gracias, Señor. cada Gracias. familia representada aquí, Señor, y gracias por este tiempo, Señor. Queremos darte las gracias y pedirte todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, profesor. Gracias, hermano. Amén. La clase de Gracias, Efesios. hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bien. La clase de Efesios queda pendiente del profesor, ¿tá? Él está trabajando para colgar en la plataforma, así que pedimos paciencia con eso. Dale. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Bendiciones. Nos vemos, Amén. bendiciones. Leones, chau, chau.